El objetivo de este proyecto es concienciar tanto a la comunidad educativa como a la juventud extremeña sobre igualdad de género y sobre la prevención y la protección en relación con las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres en diferentes partes del mundo. El núcleo fundamental de contenidos que estamos trabajando es ese: integración del enfoque de género en proyectos de intervención social, pues desde el análisis de la realidad sobre la que vamos a intervenir, la identificación de la problemática asociada a determinados colectivos, un poco recorre lo que llamamos el ciclo de un proyecto. Bueno, esos serían los contenidos relacionados con nuestra tarea con el profesorado, bueno, con la tarea común que tenemos el profesorado y nosotras, y luego hay otros contenidos solamente para el alumnado que tienen que ver con el conocimiento de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, temas de prevención de la violencia, las relaciones entre feminización de la pobreza y violencia. Bueno, pues esta idea surge de una relación que tenemos establecida con la Fundación Mujeres a través de las prácticas en empresas que hacen nuestros alumnos del ciclo de integración social. A partir de eso, ellas nos plantean el año pasado el poder trabajar algo sobre género dentro del aula. Entonces, a nosotros nos parece una buena idea porque la perspectiva de género está integrada en todos los módulos profesionales, que son las asignaturas que se trabajan dentro del ciclo, y era interesante que trabajáramos juntos, empresa y docentes. Os he entregado un documento que dice 3 formas de abordar la igualdad de mujeres y hombres en los proyectos. Vale, es un cuadro que he sacado de un documento que habla de cómo incorporar la perspectiva de género en algunos proyectos que edita Emakunde. Bueno, como veis, existen 3 tipos de políticas: las específicas, las neutrales y las redistributivas, ¿vale? Nos vamos a poner como en parejas, según estáis sentadas, da igual. Esto es fundamental porque hay que conocer la realidad de las diferencias de las desigualdades de género y tener en cuenta esas desigualdades a la hora de elaborar proyectos sociales y analizar la realidad de esta desigualdad y saber abordarla desde la intervención social. Tiene que tener un proyecto desde la perspectiva de género. La importancia que tiene trabajar con el profesorado, sobre todo de educación formal, es que muchas veces estos contenidos no llegan de manera adecuada a las aulas. Ya teníamos una base, pero que no estaba fundamentada, y esto ha permitido que podamos conocerlo del todo bien. El profesorado de este centro con el que estamos trabajando es consciente de la importancia que tiene trabajar todos los contenidos relacionados con la igualdad de género. Nosotras podemos ser especialistas en estos contenidos, pero las que realmente saben cómo llevarlo al alumnado y acabe practicándolo, incorporándolo a su labor profesional en el futuro, son ellas. En estos ciclos tiene muchísima importancia la igualdad de género, puesto que el perfil del integrador social, en el momento en el que salgan al mundo laboral, va a ser un perfil pues, muy relacionado con la intervención social. Vamos, es fundamental la intervención desde el punto de vista de la igualdad de género. Hemos ido bajando de nivel, viendo poco a poco en cada uno de los puntos de los proyectos que tenéis que desarrollar, dónde podemos ir introduciendo o qué hay que tener en cuenta, elementos que hay que tener en cuenta para integrar la perspectiva de género de forma adecuada en cada fase del proyecto que podéis hacer. Pues mira, la dinámica de funcionamiento nos parece muy interesante porque aúna un poco cómo se trabaja en una empresa, cómo trabajan los profesionales de la intervención social, y a ellos les sirve para ver dentro del aula esa perspectiva de trabajo y unas aplicaciones un poco más prácticas. Es importante, y es que es algo que todos tendríamos que saber manejar, que conocer. Nos gustaría que la amplitud de los proyectos y bueno, también, ¿por qué no?, la financiación nos permitiera hacer una medición un poquito más rigurosa de si esos resultados se mantienen o no en el tiempo, que eso es lo importante, claro. Es que hoy en día la desigualdad está ahí presente, ellos van a trabajar principalmente como inclusores sociales, y dentro de esa situación de inclusión, uno de los principales problemas que surgen es principalmente esa situación de desigualdad de la mujer y el hombre, con lo cual es fundamental que esta formación
siga ampliándose a lo largo del tiempo. Sí, además también es muy importante que nosotros lo trabajemos porque es un mandato del currículo de estas enseñanzas, es decir, está incluido específicamente como contenido a trabajar dentro de las enseñanzas, con lo cual nosotros lo vamos a seguir trabajando todos los años. El resultado que trabajamos en secundaria está centrado un poco en sensibilizar a la juventud sobre temas de violencia de género. Digamos que desde una perspectiva bastante global y bastante amplia y sacándola de la violencia de género centrada más en el ámbito de pareja, que es lo que siempre se está trabajando sobre todo. Lo que hacemos es dividirlo como en 3 bloques de trabajo a nivel de contenidos, que sería una primera en la que se analizan cuáles son los orígenes de las discriminaciones de género, de las violencias. El segundo, lo que hacemos es un poco hacer un recorrido sobre los diferentes tipos de violencia de género que pueden llegar a sufrir las mujeres. En el tercer bloque, en lo que sería la violencia ya en el entorno de pareja, y más dentro de las edades en las que ellos viven, en la adolescencia, donde son más susceptibles de tener relaciones que pueden ser en un futuro relaciones insanas y no relaciones de pareja o relaciones sentimentales que no sean igualitarias. Porque agrada a la vista ver a una persona con las piernas delgadas y eso, entonces si se pone la falda pues agrada a los demás. O sea que si tenemos las piernas más anchas de lo que se supone que debe tenerse, no deberíamos ponernos faldas cortas. No. Pero y si a las personas que tienen las piernas un poco más anchas les gusta ponerse una falda o un vestido, pues no tiene por qué. ¿Que no te gusta ver que tiene las piernas un poco más anchas? Pues no, mire. Cada persona tendrá su gusto y se ponga lo que quiera. Está lleno de prejuicios personales. Realmente esto que estaban haciendo los compañeros y las compañeras es una dinámica, ¿vale? Y se llama como una especie de teatro, bueno, es teatro invisible. Y estaban haciendo como... Las redes nos han engañado sobre cuál ha sido su opinión, ¿verdad? Sí. Así que les vamos a dar un aplauso porque yo creo que nadie se lo había enterado y nos estábamos quedando un poco sorprendidos con la cantidad de preguntas. Yo creo que sí que sacan los compañeros algo de estos talleres porque en parte también no solamente estamos viendo cosas nuevas, también estamos aprendiendo a cómo comportarnos. Bueno, yo he aclarado muchas cosas sobre las chicas y los chicos y las relaciones. Y creo que son cosas que las personas de nuestra edad tienen que saber. Nos mentaliza de las cosas que debemos hacer, a no ser un mal novio o una mala novia, de no controlarte, estar celoso, porque entonces no confías en él o en ella. Es muy importante trabajar esos temas porque a diario se ven muchos ejemplos de clara discriminación entre diferentes personas. Nosotras en los proyectos de educación para el desarrollo que estamos haciendo desde hace unos años, nos parece interesante abordar siempre la perspectiva desde la panorámica de la educación formal y luego por otro lado salir a otros espacios más informales. Creemos que es muy importante que valores como la igualdad de oportunidades y la violencia de género esté dentro del sistema educativo y por eso reforzamos y seguimos trabajando ahí, pero también es muy importante que salga a otros ambientes de ocio, a otros espacios, ¿no?, de educación lógicamente informal. Y bueno, el introducir técnicas de lecturas dramatizadas es para intentar llegar de la mejor manera y de una forma más creativa a la juventud y porque creemos que precisamente con el arte también se pueden hacer cosas que cambien un poco la sociedad y que nos ayuden a reflexionar sobre nuestras formas de vida incluso, ¿no? Levantas la vista, la miras, la vuelves a mirar de arriba abajo y sigues leyendo, ¿vale? Date el tiempo que necesites. Hemos considerado que la mejor opción es a través de una lectura dramatizada en la cual se representan diferentes situaciones de violencia de género. Ahora puedes hacerlo de pie si quieres. Nos hemos basado un poco, matizo lo de poco, en el teatro del oprimido. Entonces muchas de las técnicas que utiliza el teatro del oprimido a través del opresor, del oprimido, de quién es la víctima, de quiénes son los cómplices, hemos querido sacar un poco esas dinámicas y a través de esas dinámicas que ellos creen unos personajes. Yo tengo muchos amigos, no sigo con esto, ¿verdad? Pues nada, pues ya nos vemos otro día. A ver, ¿qué me da Rocío? Por aquí. No te pongas así. Ha sido una preparación muy bonita porque hemos tenido 2 partes.
La primera parte ha sido sobre todo de sensibilización y hemos estado haciendo también algunas dinámicas y algunas improvisaciones y actividades divertidas. Y después la segunda parte, que es la parte del texto y hacerla aquí en el teatro. Bueno, hacía de ponente protagonista, donde contaba la vida de una muchacha del este de Europa que quería llegar a Occidente con el mito de que aquí se vive mejor y tal. Y bueno, cómo cae en una red de prostitución. Luego hay un cliente del club que la saca, se casa con él, le ayuda por una mercería y tal. Pero bueno, hay unas situaciones de violencia demasiado fuertes y al final la chica decide coger las riendas de su vida. Español no va a conseguir trabajo. Sé limpiar una casa. ¿Y no prefieres trabajar en un hotel? En un hotel estaría mejor. ¿En la costa? Yo nunca he visto nada. Cobraría 2.000 euros al mes. El teatro en sí creo que es una herramienta muy importante porque no solo se sensibiliza a los participantes del taller a través de las propias dinámicas y a través de la propia lectura, sino que estás mostrando al público unas situaciones reales que pasan cada día. Yo creo que sí utilizaría el teatro, porque el teatro me parece una manera de ponerte en esa situación y que así se pueda vivir lo que otras personas viven. Anda, mira, siéntate y fíjate que está aquí. Mira, si tú te la vas a perder y no voy a volver a saber nada más de ti, ni tú de mí, así que tú sabes lo que haces. Lo más positivo del proceso es ver cómo se implica la juventud en este tema. Entonces, realmente ver ese proceso, cómo comprende que desde el momento en el que están interpretando pueden estar sensibilizando a otras personas sobre esta problemática, yo creo que es lo más interesante del proceso. Pues mira, me he apuntado a este taller porque me parecía muy interesante y me he sentido involucrado con el proyecto de violencia de género. Me ha llamado la atención un montón las lecturas que hemos hecho y la comprensión sobre ellas, para reconocer y comprender más los casos de violencia de género y que no solo con violencia le pega a una persona, también oral, verbal y de muchas otras formas. Se forma un grupo muy interesante siempre. De hecho, yo los he visto estos 4 días que hemos estado haciendo el taller y han cambiado mogollón. Que me ha gustado muchísimo esto de que fuesen a las 5 de la tarde, ¿sabes? Venir aquí porque aparte que me lo he pasado súper bien, hemos aprendido muchísimas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos haciendo, ¿sabes? Que nos pensamos que no, pero que están. Y vamos, os puedo asegurar que hemos estado aquí en el taller este y no hemos hablado de otro tema. Y que bueno, que muchas cosas que yo no sabía, pues lo he aprendido y coño, que eso vale, ¿no? Sí, claro que vale. Claro que vale. La verdad que nos ha unido el taller, la verdad. Sí. Me quedo más bien con lo que ellos han recibido, ¿no? Y es una lección de cómo se deben de tratar a las mujeres. Yo sí me apuntaría. Soy un poco vergonzoso para este tipo de cosas, pero sí, tiene que estar muy divertido y aprender muchas cosas. La temática en sí pues, me parece interesante y no sé, me parece algo necesario y muy conveniente. Me parece bien que resalten este hecho de la violencia de género porque hay bastantes casos, no en España solo, sino en todo el mundo. Bien, además son temas que hay que darle importancia, cosas que son de la vida, no el machismo que tienen los hombres hoy en día. Para que no ocurra tantos asesinatos por peleas y esto conyugales. Y que los hombres tampoco se enfaden tanto, que intenten hablar más con las palabras que con los golpes. Sobre todo hemos profundizado, porque yo creo que todos sabemos algo así, un poco de violencia de género, pero muy superficial. Y yo creo que ella nos ha ayudado a entenderlo todo correctamente y eso, y muy bien. Yo creo que deberíamos continuar y además seguir dando pasos más allá, de intentar aprovechar todos los resultados, las cosas que van sacando los propios participantes, todo lo que nos van enseñando también para continuar trabajando, incluso sensibilizando a los demás, a futuros beneficiarios y beneficiarias. Yo lo veo fundamental, o sea, es que hay que sensibilizar sobre ciertas cuestiones de mujeres, xenofobia, todo eso, y los educadores tenemos nuestro papel en eso, yo creo. Sí que sería bonito y necesario seguir con estos talleres porque aprendemos bastantes cosas y son temas que luego nos pueden servir para mucho. Me gustaría que continuase un poco más porque, repito, es muy interesante y nos abre más los ojos sobre las cosas de la vida en nuestros conceptos.
que cuando hay alguna noticia sobre que una mujer ha muerto a manos de su marido, siento que ese problema se debe desde los inicios de su vida, desde cuando era pequeño. Yo creo que se debe a la enseñanza, a la educación que le han dado.